Yo soy el doctor Antonio Maya, soy cirujano maxilofacial. Tengo una maestría en ciencias y una maestría en salud pública y gerencia en salud. He estado a cargo en la subdirección de un hospital de cirugía ambulatoria, así como la jefatura también de servicios de salud como Seguro Popular, y ahora mismo soy el director de una empresa de odontólogos en particular. La mayor parte de los riesgos de trabajo en cuanto a la rama médica se trata, uno de los más fuertes podría ser el pinchazo, por ejemplo, con la anestesia, con la aguja, y que pudiéramos estar expuestos a una enfermedad de transmisión por aquel pinchazo, ¿no? Por ejemplo, el hepatitis o el VIH-Sida. Eso es un accidente de trabajo en salud. Entonces, por supuesto que dentro de las regulaciones en salud, el contrato colectivo de trabajo de cualquier empresa o generalmente las instituciones debe de marcar cuáles son los riesgos de trabajo y a lo que la gente tiene que estar siempre sujeta. Por ejemplo, una persona que tiene este riesgo de trabajo de pincharse con una aguja con un paciente que estaba infectado, inmediatamente tiene que hacer un análisis previo, o un análisis en ese momento de la enfermedad y determinar que no estaba infectado. Y después, en el periodo de ventana, que depende de la enfermedad de ese periodo de ventana, entonces se hace una segunda prueba y si se determina que está infectado, bueno, entonces entra como un accidente de trabajo, ¿no? En gobierno, por ejemplo, que es en la parte en donde más me he desarrollado, además de contar con IMSS o ISSSTE en caso de gobierno, en una empresa privada sería IMSS, generalmente las empresas más grandes tienen un departamento de medicina laboral, ¿no? Ese departamento de medicina laboral es la que regula los accidentes de trabajo. Entonces, el médico legista o el médico que está a cargo de esa área, lo que hace es dar fe que la persona estaba dentro de la empresa y que le sucedió un accidente de trabajo, no sea cual sea, un pinchazo, un corte, una caída, ¿no? Algún choque, si es algún chofer que está dentro de las funciones laborales, ¿no? Y que está dentro de su horario de trabajo y que pueda tener un accidente. El DAFE manda a solicitar los estudios necesarios al ISSSTE, principalmente, y entonces cataloga como riesgo de trabajo el accidente, y en ese momento se determina si solamente se da una incapacidad de acuerdo con la ley, o bien si es un accidente grave se puede pensionar ya definitivamente, pues como una prestación de ley, siempre y cuando haya verdaderamente un riesgo de trabajo. Siempre que se tiene un accidente de trabajo hay dos perspectivas, ¿no? La perspectiva del trabajador y la perspectiva de la empresa. Y estas dos perspectivas generalmente tienen ciertos conflictos de interés, ¿no? El trabajador en general puede catalogar como un accidente de trabajo muchas de las circunstancias que suceden sin que las contemple la ley o que sin realmente sea un accidente de trabajo. Por eso existen los médicos legistas, ¿no? O los médicos encargados de salud laboral. Más que médico legista es un médico de salud laboral. Entonces, en el momento en que se hace un accidente de trabajo, lo principal que tenemos que cuidar como empresa es la integridad del trabajador. Entonces, porque lo más importante en la vida es la vida misma. Entonces, necesitamos para preservar la vida. Y si no está en riesgo la vida, preservar la función de algún órgano que se pudo haber dañado, ¿no? Alguna extremidad o alguna circunstancia. Si es en caso de un pinchazo, una enfermedad, bueno, pues tratar de tener los protocolos necesarios para que la infección que se pueda dar no se propague. En el caso en que la empresa no se hace responsable o no tiene un departamento de salud laboral, bueno, pues lo que se tiene que hacer es que el trabajador se tiene que dirigir hacia el ISSSTE, ¿no? En el caso de gobierno, y el IMSS en el caso de una empresa particular. Y entonces, primero, bueno, acudir al servicio de urgencias, establecer la urgencia que sucede en el momento en que se estaba laborando y después solicitar el pase a salud laboral. Y entonces ahí es donde se hace ya todo el dictamen y empieza una serie de requisitos, tanto de empresa como de trabajador, para poder establecer que sea un riesgo de trabajo. En establecer un riesgo de trabajo o una lesión por riesgo de trabajo,
en un inicio es porque las incapacidades que se le dan al trabajador son incapacidades al 100% de su sueldo y entonces no pierde ningún tipo de derecho. Cuando no es una lesión por trabajo, bueno, pues entonces se aplica la ley, ¿no? Que son las incapacidades de inicialmente y en ciertos días empieza a disminuir los pagos, ¿no? De su sueldo. Bueno, dentro de los accidentes laborales, uno de ellos y de los más importantes o de más graves se encuentra la contaminación cruzada, ¿no? El que uno pueda contaminarse de un paciente con alguna enfermedad, en el caso, por ejemplo, de un pinchazo con una aguja que ha sido penetrada primero en un paciente con enfermedad sistémica. Yo recuerdo hace muchos años, yo creo que cuando estaba yo en la residencia todavía, en los 80s, que uno de los médicos adscritos que trabajaba en el hospital en donde yo estudiaba se pinchó con una aguja después de tener un paciente con VIH-Sida. Entonces eso era algo muy grave, ¿no? Es algo muy grave. Él acudió a los laboratorios a hacerse estudios, él resultó ser negativo y entonces ahí inicia todo el proceso de salud laboral, ¿no? Afortunadamente durante los siguientes 15, 20 años de vida institucional no desarrolló la enfermedad, no porque realmente la transmisión por pinchazo es muy baja, ¿no? Realmente es del 0.03% de probabilidad de infección. Pero de todas maneras, bueno, pues si nos sucede a alguien, a cualquiera de nosotros, bueno, pues la preocupación siempre sería latente. Entonces en este momento él se registra como un accidente de trabajo, como un pinchazo, como un accidente de trabajo y se va valorando cada año, hasta que ya realmente la probabilidad de poder presentar una infección a lo largo de los años pues sea prácticamente ninguna, ¿no? Afortunadamente este médico no desarrolló ninguna enfermedad, pudo seguir su vida normal, pero bueno, pues ese es un ejemplo de un riesgo de trabajo que yo pude haber presenciado o conocido dentro de mi historia institucional.